Salmos 55, 17. ¿Estamos listos? ¿Bien? El que trae su Biblia de papel, acompáñeme. El que no la traiga puede acompañarnos en la pantalla. Dice así la Escritura, la palabra de Dios. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Vamos a leer otra vez. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Vamos a orar ahora al Señor. Dios nuestro, te damos gracias en esta tarde por tu presencia en este santo lugar, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora te pido que hables a través de mi boca a tu pueblo, a tu gente. Permítenos entender la importancia y la necesidad de la oración. Ayúdanos a ser gente que ora en este lugar, gente que tiene victoria por medio de la comunión en el Espíritu Santo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Y si hay alguno que viene con dificultades en esta tarde, sean resueltas. Si alguno viene enfermo, sea sanado. Si alguno viene oprimido por el enemigo, en esta hora sea libre por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En esta preciosa tarde les voy a hablar sobre la ultimada necesidad de la oración. La ultimada necesidad de la oración. Y hago énfasis en este título porque la oración es algo de ultimado valor para ti y para mí como cristianos. Es una máxima necesidad la de orar que tenemos tú y yo. Como decía mi papá, un viejo dicho desde que tengo uso de razón, él lo ha dicho: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Amados hermanos, existe una ultimada necesidad de que tú y yo oremos constantemente. En el texto donde iniciamos la lectura, el salmista hace dos cuestiones muy importantes, o nos enseña dos cuestiones muy importantes. Nos enseña sobre la frecuencia y sobre la certeza de la oración. Todos digan conmigo: frecuencia. Frecuencia de la oración y certeza de la oración. En este texto, amados hermanos, el salmista David hace una oración, una plegaria a Dios por los que habían traicionado su confianza. En especial hace una oración de dolor acerca de su hijo Absalón. El salmista David se encontraba en un momento de alta tristeza. El rey Absalón había hecho lo que conocemos como un golpe de estado. Le quiso quitar el trono a su propio padre David. Entonces, amados hermanos, David en su tristeza escribe este salmo y dice, por ejemplo, en el verso 4: mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y en el 6 dice el famoso versículo: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. El salmista estaba experimentando una angustia muy profunda, pero el salmista sabía que para lidiar con estas situaciones tenía una herramienta muy fuerte llamada la oración. Por eso es que en medio de esta dificultad que enfrentaba el salmista, menciona en el versículo 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Qué precioso es el Señor, ¿verdad? David reconocía que tenía esta arma espiritual a su disposición.
Y es un arma que tú y yo también tenemos a nuestra disposición, la oración. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo clamamos a Dios, tenemos la certeza de que Él oye nuestra voz. Entonces nos enseña este texto dos cosas: la frecuencia y la certeza de la oración. En primer lugar, la frecuencia. ¿Cómo entendemos la frecuencia? Muy fácil. Aquí dice tarde y mañana y a mediodía. El salmista oraba con una frecuencia de 3 veces al día. ¿Cuántos de los que están aquí oran 3 veces al día? Qué bueno que no levantaron la mano, es porque no son soberbios, ¿verdad? Para que no digamos que oran mucho. Qué tremendos son ustedes, qué humildes son. Aleluya, qué bendición, ¿verdad? Salió con mejor vida de oración que el salmista. Amados hermanos, la frecuencia de la oración, en este caso el salmista dice tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. La frecuencia es algo muy importante, amados hermanos. ¿Qué tanto oro? ¿Qué tan frecuentemente oro? Y en la ocasión de que David oraba 3 veces, nos manifiesta un sentido de comunión y de cercanía. Alguien que busca a otra persona 3 veces al día quiere decir que tiene un interés muy profundo por esa persona, ¿cierto? Cuando yo busco a alguien 3 veces al día, quiere decir que yo realmente deseo pasar tiempo con la dicha persona. Entonces, esto es lo primero que manifiesta el salmista, un deseo de comunión y de cercanía. Y en otras ocasiones, en otros salmos también él dice lo mismo. Por ejemplo, en el Salmo 88, verso 13 dice: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Así que el salmista sabía tener sus prioridades bien determinadas. La primera cosa que él hacía en el día, dice: de mañana me presentaré delante de ti. Qué tremendo es el salmista. Sabía poner a Dios al principio y al final de su día. La oración era la llave que abría el día de David y cerraba el día de la vida del rey David. Por eso el Señor empezó a desarrollar una relación profunda con él. Y esta cuestión de la frecuencia es de suma importancia. Y en este momento quiero que ustedes se pregunten: ¿qué tanto estoy orando? ¿Qué tanto tiempo le estoy entregando a Dios? Porque eso va a decir cuánto yo realmente deseo pasar tiempo con el Señor, cuánto deseo acercarme a Dios. Porque yo puedo venir y decirles: uy, yo amo a Dios tanto, yo lo amo, nadie de ustedes lo ama tanto como yo. Pero luego podemos revisar las 24 horas de mi día y ver que muy poco de ese tiempo, de las 24 horas, yo lo paso en la oración. Entonces ustedes me van a decir: mira, tú dices que le amas a Dios tanto, pero revisando tu día podemos ver que no lo amas tanto, pues no pasas tiempo con Él. Cuando tú amas a alguien, pasas tiempo con esa persona. No es diferente con Dios. Por eso Dios empieza a revelar cosas profundas a aquellos que pasan tiempo con Él, porque Dios sabe que es alguien que realmente anhela la cercanía, la profundidad. Así que dice la palabra de Dios que la comunión íntima de Jehová es con los que le buscan, y a ellos hará conocer su pacto. Trate de dejar de hablar con su esposa, esposo, novio, novia por una semana seguida y va a ver que va a haber problemas muy serios. Pues entonces ustedes y yo podemos pasar una semana sin orar y pensamos que nuestra relación está bien con Dios. No podemos engañarnos de esa manera ustedes y yo. Si con un día que falte una buena comunicación con alguien que tú amas,
luego empieza a haber desvaríos en la relación. ¿Por qué podemos pensar que podemos descuidar nuestra vida de oración con Dios y que todo va a estar igual? Es imposible pensar de esa manera. Pero por eso es importante que ustedes y yo desarrollemos firmeza en esta cuestión de la frecuencia en la oración. De decir, Señor, yo voy a apartar este tiempo cada mañana para estar contigo. Y Dios va a saber que realmente nos interesa estar con Él. Hay algunos que dicen, yo quiero ser usado por Dios, yo quiero que Dios me levante, yo quiero empezar a hacer esto, empezar a trabajar en el servicio espiritual. Pues realmente cuando uno empieza a desear eso, el Espíritu te impulsa a la oración. Y es que Dios te está llamando a buscarle. Y yo sé que en el corazón de muchos existe este anhelo por la oración, pero no lo practican. Y este es el día en el que el Señor me envió a decirles, es tiempo de empezar a orar. Es tiempo de empezar a orar. Es tiempo de empezar a apartar tiempo, o sea, a hacer el teléfono a un lado, la televisión apagarla y encerrarte en el lugar secreto a buscar el rostro del Señor. Y cuando hagamos eso vamos a ver grandes victorias en el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, podemos recordar que ustedes y yo somos una nueva criatura. ¿Cuántos de los que están aquí son una nueva criatura en Cristo Jesús? Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, nos convertimos en una nueva criatura. Y fíjense que esa nueva criatura tiene una característica bien interesante. Así como nuestra criatura natural le da hambre, le dan ganas de comer, le dan ganas de comerse una buena hamburguesa, una ensalada, le dan ganas de comerse unas frutas, unos panes, unos huevitos. Nos dan ganas de comer al hombre exterior. ¿Cuántas veces comemos, supone, al día? 3 veces al día, ¿verdad? Como la frecuencia del salmista, tarde, mañana y a mediodía. Al cuerpo humano también lo normal es que le dé hambre 3 veces al día. Hay unos que les da hambre 5, 6 o 7 veces al día. Pero ahí es donde uno tiene que controlar los impulsos del cuerpo. El salmista 3 veces al día oraba, así como nosotros comemos 3 veces al día. Pues esa nueva criatura, que es el hombre interior, nacido del Espíritu, también desea comer de lo espiritual. ¿Y cuál es esa comida? La comunión con el Hijo de Dios, con Jesús. Por eso dice Cristo, yo soy el pan de vida. Y dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. El hombre interior también le da hambre. El hombre interior también desea comer. ¿Y cómo se come el hombre interior? Con la oración. Y la oración y el estudio de la palabra. Empiezas tú a meditar en Dios. Empiezas tú a presentarte delante de Dios, a esperar en la presencia del Señor, y se está alimentando tu hombre o tu mujer interior. Qué tremendo, ¿verdad? Yo sé que a muchos les ha pasado que empiezan a orar y después de 1 hora, media hora, según el tiempo que hayan dedicado a la oración, terminan de orar y se sienten como nuevos. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Terminas tu rato de oración y sientes una tranquilidad impresionante. Yo hice un experimento una vez, hace algunos meses. Dije, vamos a ver qué tanta fuerza tiene la oración. Bueno, no es cierto, no lo hice así, pero después lo comprobé. Un tiempo me metí bastante profundo en la oración, y en los días que yo estaba profundo en la oración, fíjense los resultados de mi experimento. No me enojaba para nada, era bien tolerante, trataba a todo mundo con mucha paciencia, mucho amor. Era yo como dice mi mamá, una perita en dulce. Pero
He comprobado también que en los días en los que me falta la oración, en los días en los que me falta la búsqueda espiritual, esos días no soy la misma perita en dulce que soy con la oración. Me enojo más fácil. Cualquier cosa me hace así estallar. Cualquier cosa me saca de las casillas. Pero cuando busco a Dios es al revés. ¿Por qué? Porque mi hombre interior está fortalecido y ya no hay oportunidad para que mi carne ande de rebelde y de enojona. Porque el hombre interior tiene dominio y sujeta al hombre carnal que hay en mí también. Amén. Qué tremendo. Yo me imagino que la mayoría de ustedes han comprobado esto que estoy contando. Cuando dejamos de buscar a Dios, nos volvemos las personas más insoportables de esta tierra. Entonces, amados hermanos, les invito que empiecen a comprobar esta verdad. Empiezan a meterse a la oración profundamente y van a decir, tenía razón, es cierto lo que decía. Una persona sin oración es una persona que va caminando hacia la muerte eterna. Es una persona que va caminando a una vida de destrucción. Pero el que ora es una persona a la cual el Espíritu Santo lo está tomando, como dice Isaías, lo está tomando de su mano derecha. Porque en la oración yo conozco la voluntad de Dios. Yo conozco lo que Dios quiere. Ese es uno de los propósitos de la oración. Por eso existe esta ultimada necesidad de la oración. Por ejemplo, al tomar decisiones muy importantes, ustedes y yo, antes de tomar cualquier decisión importante, debemos presentarnos delante de Dios en oración y preguntarle, ¿cómo le hago con esta situación? Eso es lo que hacía el maestro antes de elegir a sus discípulos, dice la Biblia, Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de elegir a esos 12 hombres que lo iban a acompañar durante su ministerio, el Señor pasó la noche entera en oración. Cuando tú y yo tengamos una decisión que enfrentar, que sea de alto impacto, que sea importante, lo que debemos hacer antes de cualquier decisión, de cualquier situación que debamos enfrentar, es tomar un tiempo profundo con Dios en la oración. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a indicar precisamente lo que conviene hacer, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Nos va a guiar por lo bueno, por lo recto, por lo que nos conviene hacer. Amados hermanos, así como el cuerpo físico sin comida empieza a desnutrirse, incluso muere si llega cierta cantidad de días sin comer, el hombre interior es igual. Si yo sigo siendo negligente con mi vida espiritual, eventualmente voy a fracasar la vida espiritual. Voy a morir en mi vida espiritual porque fui negligente en la búsqueda de Dios. Yo no puedo desear ser un cristiano de poder, ser un cristiano fuerte, si yo no empiezo a ser serio en la oración. Las personas a través de la historia que han sido impactadas o muy impactantes en todo el mundo, en el mundo de Cristo, en milagros, en señales, en dones, han sido gente con un patrón repetitivo en todos, hombres y mujeres de oración. Lo podemos ver en la escritura, muchos hombres y mujeres de oración. Vemos a David, vemos a Daniel, que también oraba 3 veces al día. Dios le empezó a revelar profecías, interpretaba sueños sin saber los sueños. Vemos hombres impactantes en la palabra de Dios como el apóstol Pedro.
que dice la Biblia que con su sombra sanaban los enfermos y los endemoniados eran liberados, con su pura sombra, porque era gente que sabía tener comunión con Dios. Y luego se dice de Santiago en la tradición que a Santiago le decían el rodillas de camello. Santiago, el rodillas de camello, así le decían a Santiago según la tradición, porque Santiago era un hombre profundo en la oración. Tan profundo era en la oración Santiago que se le empezaron a hacer callos en las rodillas, y por eso le decían Santiago, el rodillas de camello. Aleluya. Imagínense que de repente digamos, ahí viene llegando el hermano Luis, rodillas de camello. O ahí viene llegando el hermano Panchito, rodillas de camello. Porque son gente profunda en la oración, gente que tiene aún en su cuerpo las marcas de la búsqueda espiritual. A mí me gustaría ser reconocido como una persona de oración. ¿A cuántos le gustaría ser reconocidos como una persona de oración? Claro que a todos, ¿verdad? Entonces es tiempo de empezar a meternos a mayor profundidad, amados hermanos, en la oración. Y el segundo punto, como les mencionaba, además de la frecuencia de la oración, es la certeza de la oración. ¿Por qué no repiten conmigo? La certeza de la oración. La certeza de la oración está donde dice el salmista: Él oirá mi voz. Él oirá mi voz. Esa es la certeza de la oración. La certeza es estar seguro de algo. Y el salmista estaba cierto, estaba seguro de que cuando él se iba a humillar delante de Dios esas 3 veces durante el día, que Dios iba a oír su voz. Me recuerda cuando el Señor llega a donde estaban Marta, María y Lázaro, en el libro de Juan capítulo 11. Llega el Señor y Lázaro ya estaba muerto, tenía 4 días muerto. Y llega el Señor en todo su poder, en toda su autoridad. Y cuando se acerca al sepulcro donde estaba Lázaro, empieza a orar a Dios en voz alta, ahí dice, para que la gente supiera qué estaba diciendo. Y el Señor dice: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Esa es la certeza de la oración. Saber que cuando oramos está Dios con su oído atento. Que no te vuelva a engañar tu alma o Satanás diciéndote que Dios no te oye. Dios siempre te oye. Que se te grabe bien en la cabeza. Dios siempre te oye. Por eso es importante orar siempre. Si no le das oraciones a Dios, ¿qué es lo que va a oír? No hay nada para oír. Pero si le das bastante oración a Dios, va a tener muchas cosas que oír de ti. Y vas a ver, esta persona realmente desea mi presencia. Eso es lo que le dices a Dios cuando oras, que realmente deseas su presencia. Y Dios está listo con su oído presto para oír nuestra voz. Siempre Dios quiere oír tu voz. Decía por ahí alguien: Dios es el único que nunca se va a cansar de oír tu voz. Jamás se va a cansar Dios de oír tu voz y de oír mi voz. Él se complace en oír tu voz. Qué tremendo es Cristo, ¿verdad? Qué poderoso es Jesús. Entonces, quiero que me acompañen, amados hermanos, antes de finalizar, al libro de Mateo, capítulo 17. Vamos a ver un punto bien importante ya para terminar esta predicación. Libro de Mateo, capítulo 17. Aleluya. Que para esta historia que vamos a leer hay hay varios recuentos, pero hay 2 recuentos principales. Uno está aquí en Mateo, el otro está en Marcos 9. Mateo 17, 14
Mateo 17:14, dice la Biblia: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Ahí en el 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y hay otro recuento que es igual, es la misma historia en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos capítulo 9 nos va a indicar lo mismo que pasa, amados hermanos. Si me apoyas, hermana Ángela, Marcos 9, 29. Marcos 9, 29, para ver, es el mismo recuento pero con la perspectiva del evangelista Marcos. Y en este texto nos dice: les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Nos dice lo mismo que en Mateo. Es el mismo recuento, porque a veces así pasa en la escritura. Entonces, ¿a qué voy con todo este asunto de los géneros? Pues muy fácil. La certeza de la oración. Ustedes y yo, amados hermanos, vivimos, ya sabemos, en guerra espiritual. ¿Cuántos sabían esto? Todos lo sabemos, ¿verdad? Los cristianos vivimos en guerra espiritual. Y hay ciertas veces en las que por nuestra falta de oración, el diablo se nos puede reír en la cara y no va a querer soltar nuestra vida. No va a querer dejar esto, no va a querer dejar aquello, no te va a querer dejar tener victoria. ¿Por qué? Pues porque tenemos falta de oración. Hay ciertas cosas en esta vida, en la vida cristiana, que no podremos tener victoria sino con oración, y en este caso oración y ayuno. Pero, amados hermanos, ustedes y yo debemos tomar la oración también en la certeza como un ejercicio espiritual. Que cuando me llegue una situación que requiera levantar 100 kilos y yo no me estuve ejercitando durante el mes ni una vez en la oración, y que haya un obstáculo de 100 kilos que tenga yo que remover, no voy a poder remover esos 100 kilos. O cuando se nos presente un endemoniado, que nos puede pasar a todos, y si no tenemos una vida de oración, no vamos a tener ni la menor idea de cómo echar fuera ese demonio. O cuando se nos presente una situación de X o Y circunstancia y no tenemos una vida de oración, no vamos a poder tener victoria sobre esa X o Y situación. Así que, amados hermanos, la certeza de la oración también tiene que ver con ejercicio espiritual. Es ejercicio espiritual. Si tú y yo queremos ser personas de victoria, de poder en Cristo, de buen testimonio, necesitamos ser cristianos de oración. En este episodio de la lectura había un muchacho endemoniado, lunático, dice la Biblia, y los discípulos intentaron echar fuera el demonio que tenía el muchacho, pero los discípulos de Cristo no pudieron echar fuera el demonio. Y cuando Cristo llega, echa el demonio en un santiamén, y se acaba el día y llegan los discípulos a su casa inquietos. Qué bueno que estaban inquietos, porque si no, no hubiéramos sabido ustedes y yo esta información.
y le preguntaron a Cristo: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y cuando tú llegaste, el demonio se fue en un santiamén, pero con nosotros no se quiso ir. Cristo le responde: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Si tú y yo no estamos en constante oración, como lo dije anteriormente, va a haber cosas que no vamos a poder tener victoria en la vida del cristianismo. No vamos a poder tener victoria. Si hay alguna área en su vida en la que no pueden tener victoria, puede ser inclusive en la lucha contra el pecado. Hay algunos que he escuchado que tienen luchando con lo mismo por años. Es que estoy luchando con esto, es que estoy luchando con esto y vuelvo a caer y vuelvo a caer. Ese género no sale sino con oración y ayuno. Hay géneros en tu vida que quizás dices: es que he tratado de venir a la iglesia, he tratado de esto, he tratado de aquello y no puedo vencer. Pues te estoy dando la respuesta claramente ahora. Si hay cosas que no puedes vencer en tu vida, llámese como se llame, ese género no va a salir sino con oración y ayuno. Es tiempo de que tú y yo empecemos a tomar con mayor seriedad la oración. Así está el asunto, amados hermanos, con la certeza de la oración, la frecuencia y la certeza de la oración. Qué tremendo es Dios. Y amados hermanos, como les digo, realmente es importante empezar a tomar con mucha seriedad la oración, para que siempre estemos preparados en cualquier situación espiritual, para que cuando Dios nos llame a hacer algo, nosotros sepamos decir: heme aquí, yo estoy listo. Cuando surge una situación, uno ya esté listo, que no le tenga uno miedo a las cosas espirituales, sino al contrario, que cuando uno entre a un lugar, el diablo empiece a temblar y diga: ¡ay, ya entró la hermana Miriam! ¿Y cómo le voy a hacer? Ya entró el hermano Panchito, ¿cómo le voy a hacer? Eso es lo que queremos que el diablo piense cuando entremos a un lugar. Amén. Por eso es necesario tomar con seriedad la frecuencia y la certeza de la oración. No sea que nos pase como a la mujer de Cantares, amados hermanos. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer del libro de los Cantares? Que llega el esposo y le dice: ábreme la puerta, quiero entrar. Le dice la esposa: es que ya me puse la pijama, ya me acosté a dormir. Y luego ya cuando se decidió salir la muchacha, dice que ya se había ido el amado. Y ahora estaba lamentándose que se fue el amado. Pues si no le quisiste abrir, ¿cómo te estás lamentando ahora? ¿Verdad? Decía: ay, ya había amado, traté de salir, dice, ya no estaba, mi amado se había ido. Pues sí, pues si te estuvo tocando y hablando un rato y no saliste jamás, ¿cómo quieres que le haga el pobre amado? Entonces el amado, que es Cristo, nos toca a la puerta y nos dice: quiero entrar a cenar contigo en esta hora. El Señor toca tu puerta ahora mismo y te dice: quiero entrar a cenar contigo. Dice el Señor: si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y si en esta tarde hay alguno de ustedes que ha tenido debilidad en la oración, en esta tarde les digo con el corazón: el Señor quiere entrar a tener una relación profunda contigo. Si tenías un mes sin orar, una semana sin orar, ni por los alimentos orabas, este es el día en el que Cristo toca la puerta de tu corazón y te dice: empieza a orar, porque el oído de Cristo está listo para oír tus oraciones. ¿Cuántos van a empezar a orar a mayor profundidad a partir de hoy? Amén. Este es un compromiso con Cristo que ustedes y yo hacemos. Amados hermanos, les invito a que se pongan sobre sus pies.